2 Timoteo 2:22, que es la base del tema de este deber, que dice también de los deseos juveniles: sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. La frase central pues ya sabemos, ¿no? Es deseos juveniles, y podemos encontrar desde la perspectiva de la escritura pues un montón de definiciones, un sinfín de deseos juveniles. Yo apunté de principio, por ejemplo, las modas. Las modas es algo de lo que llama la juventud y que es parte de deseos juveniles. Como lo es el pelo que cubre parte del rostro, que cubre el ojo de la jovencita, que regularmente es una de las modas muy frecuentes, y lo vemos en 1 Samuel 11:2. Primera de Samuel 11:2, y lo que estamos abarcando ahí pues son las modas. Una de ellas pues es esta, ¿no? 11:2 dice: y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Bueno, el sacar el ojo de cada uno de los guerreros en el pueblo de Israel, de aquellos que iban a la batalla, y que fue una petición de Naas amonita, le impedía salir a la batalla, especialmente el ojo derecho, porque era el perfil de donde peleaban, es decir, los que eran diestros inclinaban el rostro o el ataque hacia su lado derecho, y les impedía salir a pelear. Posteriormente se aplica en la moda actual como los flecos, ¿no? Eso representa el taparse el ojo derecho. Regularmente eso es lo que se viene haciendo desde hace ya muchos años, ¿no? Y es parte de los deseos juveniles, pero debemos de entender también de dónde nace y de dónde viene esta moda, cómo fue que surgió. Y la escritura dice que es una afrenta, es una deshonra al cuerpo mismo, el ceder tu derecho a pelear o a ir al ejército a combatir en pos de tu causa, en pos del pueblo de Israel. A cada uno de estos guerreros básicamente los retiraban de la batalla. Eso se refiere, es como darse por vencido, aún sabiendo que tu pueblo se encuentra en riesgo, ¿no? Entonces todo cristiano, lo que simboliza el taparse el ojo derecho, especialmente en las mujeres, es retirarse de una batalla natural que es el Señor nos envía, ¿no? Que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. A esa batalla estamos renunciando cuando se cubre el ojo derecho. Esa es cuestión de los deseos juveniles. Y por ejemplo, ¿cómo puede la juventud huir de todos esos deseos juveniles? Porque creo que a diario tenemos como esa batalla con nuestra carne, ¿no? De los deseos juveniles. O igual pueden ser las tentaciones de la juventud que tenemos a diario. Más que nada tendremos que preguntarnos primero la época en la que estamos viviendo. La mayoría de nosotros anhelamos vivir en la época moderna. Sin embargo, tenemos que considerar la época que estamos viviendo. Cuando se pensaba en la época moderna, se pensaba en una sociedad civilizada, no solo en edificios grandes, no solo en buena tecnología, sino en una buena civilización. Algo que en nuestro tiempo ya se perdió. Ya no estamos viviendo en la era moderna, ya la pasamos. Entonces tendríamos que considerar el tiempo en el cual estamos viviendo y analizar el por qué, ¿sí? Los romanos el imperio romano no llegó a caer por causa del cristianismo o por causa de las guerras, sino realmente llegó a caer por ellos mismos, por los excesos que vivieron ellos. Y es lo que estamos viviendo hoy en día, los excesos. Entonces, si damos respuesta a la época que estamos viviendo, entenderemos que estamos viviendo en un tiempo de exceso, que nos lleva a hacer cosas que ya no son lícitas, como lo dice la Escritura, cosas que ya están desagradando a Dios. Y entonces tendríamos que comprender que más que una tentación, nosotros estamos dejando sobrepasar nuestros excesos y caer en deseos juveniles. Pues sí, mire, hablando de los deseos juveniles y cómo nos afectan, bueno, ya dijo el hermano, ¿no? Acerca de cómo
enfrentarlos. Y el texto es muy explícito, no se refiere a enfrentarlos, a ir directamente a ver si podemos resistirlos. El texto comienza diciendo huye pues, es apartarse por completo, no es buscar como confrontar y ver qué tanto puede tu cuerpo resistir ante los deseos, sino simplemente apartarse por completo de ellos. Encontramos un sinfín de deseos juveniles, ya lo hablamos acerca de la moda, pero también, por ejemplo, puede ser el alcohol. Y si nosotros buscamos en la escritura vamos a encontrar muchos ejemplos donde fue el alcohol, el vino, un factor para destruir familias, para romper una línea generacional, para generar conflicto. El, el consumo del alcohol fue una de las causas de muchas caídas, ¿no? Hablamos del caso de Noé, cuando saliendo del arca por el contentamiento que tenía, pues se embriagó y trajo consigo maldición a uno de sus hijos. También en el caso de los hijos de David, en el que por la afrenta a Tamar muere también Amón, ¿no? Son muchos ejemplos de los cuales, si vamos observando, el factor principal fue que el hombre fue perdiendo conciencia de sí mismo al entregarse al vino. Entonces, también eso es parte de deseos juveniles en los cuales la sociedad actual en la que estamos viviendo se encuentra muy entregado, ¿no? No sé si sea como una salida, como un desahogo, como el querer encajar en una sociedad que cada día más se va enredando en este tipo de deseos. Porque también la influencia de dónde estamos, con quién nos reunimos, la forma en cómo nos ven los demás y buscando la aprobación de la gente nos va a ir orillando a tomar decisiones como el resto de las personas lo está haciendo, ¿no? Nos vamos dejando llevar por la corriente de este siglo. Pero bueno, hay un sinfín de deseos juveniles más todavía, ¿no? Yo tengo otro punto, pero no sé si sea un deseo. Por ejemplo, lo que hoy en día igual vemos muchísimo es que toda la juventud, o que en su mayoría no sé cómo expresarlo, pero se han dado mucho libertinaje también. ¿A qué? A la libre expresión, libre albedrío, todo eso, y siento que siempre quieren tener o siempre buscan tener la razón. ¿Con qué? Con todo lo que los rodea, con sus preferencias, como en la actualidad pues ya todo eso ya se ha salido ha salido de control, ¿no? De todas las cosas que estamos pasando hoy en día. Por ejemplo, lo de la sexualidad, lo de, como te decía, el querer tener la razón siempre, el que si tú das una opinión y alguien no la respeta ya te sientes ofendido. Y pues siento que no sé si ese sea un deseo, pero pues para mí ese es un problema que se ve hoy en día, que pues que nos pasa a todos, ¿no? Más a nosotros que, por ejemplo, que somos cristianos, que estamos pues que tenemos que pues vivir en esta sociedad de hoy en día, y pues sí es difícil a veces no llevar la contraria a todas estas creencias, a todos estos pensamientos. Más que nada, hoy estamos viviendo en el tiempo de que cada persona busca su bien personal. Siento que lo que acabas de expresar va dirigido a eso. Aquí hoy en día todos buscamos el bien personal. Es decir, yo tengo la razón de las cosas porque me conviene a mí, porque me parece a mí. Por ello el apóstol Pablo también habla a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículo 11. Le dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y es el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de una enseñanza equivocada, donde se le está enseñando a la juventud, a la sociedad, buscar el placer. Y ese puede considerarse, pues sí, un deseo juvenil que abarca muchos otros deseos. La búsqueda del placer personal es lo que ha hecho que hoy en día pues nuestra sociedad esté cayendo en todos estos errores que hoy tienen, todos estos deseos que tiene como joven, pero eso es a causa de que se está perdiendo pues la visión, el enfoque, no solo hablando en el ámbito
religioso, si lo queremos llamar así, sino también en el ámbito familiar, porque desde ahí comienza, cómo se comienza a estructurar o enseñar a un hijo, cómo se comienza a educar, y desde ahí la libertad que uno le da a los hijos es lo que va a hacer o determinar el carácter de la persona, haciéndola a que se incline a los deseos juveniles o se incline a buscar de Dios. Sí, mire, la cuestión de cómo recibimos o cómo percibimos la opinión ajena tiene mucho que ver, no solamente en el que si hacemos caso a todos lo que nos dicen, ¿no? Porque encontramos dos extremos muy diferentes. Tú decías, aquellos que no reciben el consejo, que no quieren escuchar. O sea, una persona que no escucha el consejo y que no quiere escuchar a nadie, pues básicamente tendrá que ir aprendiendo por su propia cuenta al paso del tiempo. Pero digo, ojalá después de tantos tropiezos alcance a forjar un criterio propio sano y razonable y no se convierta en una persona necia toda su vida. Pero también encontramos el otro extremo donde por ser jóvenes y no tenemos tanta experiencia, recibimos cualquier consejo y la persona que nos da el consejo, ese consejo tomamos y nuestra vida va siendo tan voluble, ¿no? Inclinándose al consejo que nos den. Si primero nos dicen hagamos esto, lo hacemos y después nos dicen que cambiamos de opinión, lo cambiamos. Yo creo que tiene que haber coherencia en eso y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a discernir qué consejo es bueno y qué consejo no es bueno. Porque sí es importante, más en la juventud, tomar decisiones prudentes, porque es una etapa de transición entre la niñez y la vida adulta, y en ese cambio y en ese proceso se tiene que tomar decisiones firmes. Por ejemplo, el caso de entregarnos a Dios, ¿no? Es algo que yo creo que se debe considerar se debe de ir inculcando desde la niñez que nuestra vida le pertenece a Él y que en algún momento vamos a llegar a sus plantas. En el momento oportuno tendremos que entregar nuestra vida a Él, pero por ejemplo hay otras decisiones más como por ejemplo la vocación, a qué nos vamos a dedicar, qué vamos a hacer de nuestra vida, de qué y cómo vamos a vivir, y también puede ser otra de las decisiones muy importantes con quién compartir la vida, ¿no? Porque el hombre no va a estar solo toda su vida, o eso es lo que se espera en el Señor, ¿no? Que el hombre no viva solo. Dice la Escritura, no es bueno que el hombre esté solo. Haré la ayuda idónea para él, y decidir qué persona va a compartir contigo tu vida tiene que ver con cómo tomas tus decisiones. Si sabemos tomar un buen consejo y si sabemos dialogar y si hay esa confianza de saber aceptar un consejo y también poder dar un consejo acertado, pues nos va a traer muchos beneficios. Ahora, si nos cerramos en nuestra propia opinión, pues tristemente no solamente nos afectaremos a nosotros, sino a todo el entorno que nos rodea, ¿no? En lo ministerial, pues posiblemente cometeremos errores o a través del orgullo tomaremos decisiones que no son correctas. Sí, el deseo juvenil puede ser ese también, ¿no? El querer tener siempre la razón. Y si Dios es el que nos va instruyendo, pues posiblemente sí vayamos por un buen rumbo, pero si no es así, vamos a equivocarnos muchas veces. Sí. Por ejemplo, nosotros, bueno, aquí en Efesios 2:22 dice, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Siento que pues es Dios que nos dirige, que nos guía para que pues podamos apartarnos de esto. Uh-huh. Hablando de deseos, pues últimamente se ha visto mucho, ¿no? Lo de que los jóvenes pues tratamos de adaptarse pues, a las nuevas tendencias, ¿no? O sea, actualmente, ¿qué tan complicado o peligroso sería el adaptarse, por decir, a los nuevos youtubers, TikTok, hablando de la tecnología, que tratan de adaptar la tecnología pues para la palabra de Dios, pero pues muchas veces se pierde como el rumbo, ¿no? Realmente para el cual se utilizan las redes sociales, o en este caso pues sí, muchas veces ya nos metemos tanto en las redes sociales que olvidamos cuál es la principal función, ¿no? de que podemos sacar provecho a estas herramientas. Pues yo creo que es un tema pues igual un poco complicado, ¿no? Se incluyó en nuestra protesta, no sé si lo recuerdan, que nos dice que prometemos usar la tecnología, ¿no? Dignamente, y también se agregó a
a la protesta porque es un problema actual. O sea, no nos podemos separar de lo tecnológico, de cómo la ciencia va avanzando. Lo decía en el libro de Daniel, ¿no? Que vendrán días y se va a multiplicar la ciencia y estamos en esos días donde el crecimiento y el avance tecnológico está teniendo una explosión masiva y nos encontramos ante tecnologías que antes no se veían. No podemos apartar eso de nuestro mundo y aislarnos de ello, ¿no? Son herramientas, son cosas que nos ayudan en el día a día y por eso yo creo que fue muy prudente en agregar a la protesta el que hagamos uso de ellas, como es digno, porque también de eso vamos a dar cuentas, ¿no? De cómo manejamos nuestra vida privada, lo que conocemos en lo personal, en nuestro diario vivir, pero también lo que manejamos en nuestras redes sociales, ¿no? Lo decíamos hace algún tiempo, cómo es que cristianos suben una imagen, un post, una publicación o una historia, pero de fondo trae una canción mundana, ¿no? O sea, bien vestido, una corbata y a lo mejor hasta detrás de un púlpito o en un congreso, en un evento juvenil propio de nuestra iglesia, pero de fondo no trae un canto, un mensaje. O sea, es incoherente que la imagen sea una, pero el trasfondo, la música, demuestre nuestros deseos o lo que quisiéramos expresar, ¿no? A lo mejor no cantamos las canciones, pero las escuchamos o de alguna o de otra forma nos agradan, ¿no? Y no podemos separar eso. Yo creo que nuestra vida personal y nuestra vida virtual en nuestras redes sociales también influyen en nuestro carácter y de eso yo creo que también tendremos que dar cuentas, ¿no? Porque la gente nos ve y la escritura nos dice que somos cartas leídas de los demás. Entonces, también cuando no decimos o no profesamos nuestra fe, también es una forma de negar al Señor, ¿no? Porque a lo mejor nos miran bien vestidos, nos ven en la calle hablando diferente, pero si solamente mantenemos esa neutralidad, tampoco estamos predicando, entonces algo nos está faltando para ser cristianos como a Dios le agrada. Sí, sobre todo como lo dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:34, velad debidamente y no pequéis. Es decir, estar apercibidos a lo que estamos haciendo. Dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, mas no todo edifica. Entonces en esa parte tenemos que entender lo que la escritura nos está diciendo. Bien lo dijo el hermano, la profecía de Daniel, que la ciencia se iba a multiplicar, pero el apóstol Pablo nos está advirtiendo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Ahí es donde el apóstol Pablo nos está dando la herramienta o el camino del cual debemos de seguir. No es malo usar la tecnología, lo malo es cómo la usamos. Ser precavidos a cómo estamos usando la tecnología y que tristemente estamos cayendo en ese error, ¿no? Lo podemos decir que no solo en nuestra juventud, los mensajes son edificativos, pero la iglesia prefiere estar en casa escuchando esos mensajes y no asistir al lugar adecuado y correcto, y no asistir a la casa de Dios. Entonces la tecnología es buena, pero cuando lo usamos bien, cuando la comenzamos a usar para nuestro propio beneficio, para nuestros propios deseos, es donde ya no está lo correcto. Lo correcto es que siempre esté el Señor en donde quiera que estemos, con lo que estemos haciendo, lo que estemos haciendo. Entonces por eso Pablo dice, velad debidamente. Podemos estar caminando en el camino del Señor, pero quizás no estemos velando como debe de ser. Quizás estamos descuidando una parte, y esa parte puede ser tal vez en ningún otro deseo juvenil que dañe nuestro cuerpo, pero tal vez dañe nuestra alma, nuestra mente. Y en eso debemos de preocuparnos. ¿Hasta qué punto nos ha dañado el uso de la tecnología? ¿Para qué la utilizamos? ¿Qué beneficio obtenemos de ella? Porque sí se obtienen buenos beneficios. Sin embargo, nosotros debemos de estar precavidos y estar siempre atentos a lo que vemos, a lo que publicamos, a lo que hacemos. No es malo publicar las cosas. Sin embargo, debemos de considerar con qué intención lo hacemos.
debemos de considerar a quién vamos a buscar agradar, recordando que siempre debemos de agradar a nuestro Señor Jesucristo, sin importar las críticas, sin importar lo que digan los demás. No solo es de un porte santo, sino también el comportamiento, también la actitud, el estilo de vida que estamos llevando. Por ello, tenemos que analizar debidamente el uso de la tecnología. Si ya nos está dañando, pedirle al Señor que nos aparte de ello. Pedirle al único que puede hacerlo, pues Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Pedirle que nos ayude a salir de esos deseos juveniles que están dañando nuestra alma, nuestra vida espiritual sobre todo. Pues ¿cómo podemos hacer todo esto? Dice la palabra del Señor Jesucristo en San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros hemos escuchado ahorita, ¿verdad?, a lo largo de esta plática que hay muchos deseos, como lo decían, a través de las redes sociales. A veces pasamos más tiempo ahí que escudriñar la palabra de Dios, y lejos de acercarnos a la presencia de Dios, lo que hacemos es que nos alejamos. Nuestro espíritu va en decadencia porque el Espíritu de Dios no está cerca de nosotros, ya no hay quien nos redarguya si las decisiones que hacemos están mal, ya no, a veces matamos nuestra conciencia. Mas sin embargo, si nosotros queremos hacer a un lado todas esos deseos, pues debemos de escudriñar la Escritura para que nosotros cada día que vayamos, ¿verdad?, a nuestro trabajo, a donde quiera que vayamos, pues estemos siempre firmes en la palabra del Señor Jesucristo, y siempre el Espíritu de Dios sea el que nos redarguya en todo momento. En Romanos 12:2 dice, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues de esta manera, ¿verdad?, nosotros podemos seguir los mandamientos del Señor Jesucristo y estar siempre apercibidos ante todas las cosas que pudieran afectar a nuestra vida espiritual, y de esta manera podemos seguir cada día, ¿verdad?, gozosos en el Señor Jesucristo, siempre haciendo a un lado todo lo que el mundo nos ofrece, porque todo, ciertamente lo que está en el mundo y que es pasajero, es vanidad y no nos ayuda en nada en nuestra vida espiritual. En Santiago 1:19 dice, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvar vuestras almas. Pues igual lo que comentaba, que pues nuestro Señor Jesucristo es que nos ayuda, que pues alejemos todas esas inmundicias, toda esa malicia que a veces nosotros tenemos, que nuestro Señor Jesucristo es que nos ayuda a limpiarnos, a purificarnos también. Y como es todo esto, pues con ayuno y oración, y pues pidiéndole su misericordia para que nuestro Señor Jesucristo nos guarde de todas estas cosas, y Él sea quien nos transforme y nos ayude a dejar todas estas cosas que tenemos, ¿no?, en el corazón, porque igual dice su palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pues muchas veces pues nosotros tenemos que acercarnos más a Dios y a su presencia, para que pues Él nos vaya limpiando y podamos dejar esto por completo, porque la transformación que hace nuestro Señor Jesucristo pues es el quien va obrando cada día con nosotros y con nuestra vida, siempre y cuando le entregamos nuestro corazón por completo. Sí, la parte del texto que lees, la palabra digerida, es decir, la forma en cómo recibimos la palabra que leemos, a eso se refiere digerir, lo que recibimos y tenemos para el momento. Y también lo que la hermana decía, ¿no?, respecto a la renovación. Pero también hablamos de reformar, acerca del texto de Romanos. Reforma se refiere al procedimiento que se realiza a fin de modificar, mejorar, aumentar, actualizar o innovar algo que se puede considerar muy bueno, es decir, algo que puede ser todavía mejor.
Y en ese proceso es una necesidad, o debe ser una necesidad mucho más en aquellos que llevamos el mensaje que el Señor nos da un ministerio, el hecho de que tenemos que ir instruyéndonos día con día no para nosotros guiar a la iglesia, sino para que a través de nosotros el Señor vaya guiando su iglesia, que es algo muy diferente. Porque pues entendemos que el conocimiento no nace de nosotros, ¿no? Sabemos que nosotros somos faltos de entendimiento, queremos queremos mucho y al final de cuentas pues yo creo que tampoco es una excusa válida, ¿no? Porque dice la Escritura, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándesela a Dios, y el Señor pues será el que nos va a proveer de esa sabiduría, pero va a ser una sabiduría para el bien nuestro y para el bien de su iglesia. La responsabilidad que tenemos, lo decía el hermano, ¿no? Que nos conformamos con los mensajes que vemos en las redes sociales, pero yo creo que no hay la necesidad, al menos en la iglesia local donde nos encontremos, no tendría por qué haber la necesidad de preferir un mensaje ajeno al propio que se nos está impartiendo en la iglesia, cuando nosotros nos estamos preparando y cuando estamos pidiendo a Dios que nos instruya para alimentar a la iglesia correctamente. Yo creo que cuando se busca por otro lado, cuando se busca otra fuente, que aunque sigue siendo la misma palabra de Dios, pero otros expositores por medio de que el Señor guía también, yo creo que es porque nosotros a lo mejor también no nos estamos preparando, ¿no? Porque a lo mejor no nos tomamos el tiempo suficiente para trazar un buen mensaje, porque a lo mejor vemos alguna predicación en algún lugar, pero tomamos el mismo tema y medio cambiamos y eso lo presentamos en el vecino. Y yo creo que no está bien, lo que está bien es seguir en oración en la línea que el Señor nos guía y presentar un mensaje que sabemos que Dios nos dio a nosotros para nuestra iglesia local y no lo tomamos de otro lado, ¿no? Eso tiene que ver, o parece ser como pereza, ¿no? Cuando miramos que el mensaje allá estuvo bueno, dijimos, pues es que aquí también nos va a caer bien. No se trata de eso, yo creo que a todos Dios nos dio una Biblia y nos dio también el entendimiento para trazar un tema que va a ser de beneficio a los nuestros. No necesitamos robar o copiar ideas de otro lado. Yo creo que Dios es vasto y suficiente en sabiduría como para instruir a cada iglesia con las diferentes bases que hay en cada una de las iglesias. Sí, lo que comentas también está bien porque muchas veces hay expositores que nos dan un mensaje erróneo y nosotros por no tener el conocimiento lo creemos. Entonces siento que igual eso es importante porque, bueno, Dios es que nos da la sabiduría, como tú decías, ¿no? Que debemos hacer a Dios, pero pues que nosotros tenemos que tener las herramientas y muchas veces pues todo esto que estamos viviendo pues preferimos muchas veces el celular, buscar un texto muy rápido, muy fácil, antes que escudriñar las escrituras. Y pues hasta el día de hoy pues no puede ser comprendida al 100%. Creo que a diario aprendemos algo de nuestro Señor Jesucristo y en todo momento nuestras aflicciones, en nuestras luchas, Dios nos pone esas palabras en las santas sagradas escrituras que pues en todo momento Él es que nos da el consuelo, que nos ayuda, pues ya sea para exponer un tema, ya sea por necesidad, ya sea por tristeza, por alegría. Es Dios que nos guía y que nos ayuda a través pues sí de la palabra de Dios. Tenemos que estar instruidos en todo tiempo, eso es indispensable, ¿no? Porque en cualquier lugar nos podemos encontrar la necesidad ajena. Alguna persona que esté pasando alguna prisión, alguna persona que necesite de un consejo de ánimo o de encontrar una solución al problema que está enfrentando, cualquiera que sea, en nuestros labios y en nuestro corazón siempre tiene que dedicar la palabra del Señor, ¿no? Es indispensable que aquello que nos salvó a nosotros, aquello que nos dio paz a nuestro corazón también le dé paz al mundo, ¿no? Y la Escritura nos dice que somos lumbreras, que somos la sal de esta tierra. O sea, hay muchas referencias que apoyan todo esto, ¿no? Donde tenemos que ir avanzando y creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, no solo por beneficio propio, sino para aquellos que nos rodean y que necesitan el mensaje. Yo siento que ayer somos tentados, somos atacados por el mundo, porque desconocen, saben que somos cristianos. Por ejemplo, a mí me preguntaban que de dónde habían salido las escrituras, que quién había dicho que esa religión tenía que ser cristiana,
que quién había dicho que la Biblia tenía que ser así. Y pues yo soy corta de entendimiento, le dije que lo iba a investigar y se lo iba a contestar. Pero pues sí fueron preguntas, pues a mi conocimiento, pues yo no contesté, pero le dije que iba a investigar porque realmente no lo sé. Y pues como dices tú, no es importante estar siempre apercibidos, pero son cosas que tal vez no nos enseñan, ¿no? No nos dicen de dónde viene o eso. Sí sé cómo llegó el cristianismo, pero pues así muy amplio, todos los nombres, pues no me lo sé. Y todo eso que me preguntaban de pues quién había escrito la Biblia, que quién había dicho, de dónde había salido, todo eso, pues sí son preguntas que pues son difíciles de contestar, al menos para mí. Nos vamos a encontrar con dos tipos de personas a veces en el mundo hablando de la escritura, ¿no? Cuando se trate de querer dialogar respecto a la fe y respecto a las escrituras, ¿no? Personas que definitivamente no saben y por ignorancia tendremos que mostrarles cómo es la palabra de Dios y qué mensaje trae a nuestra vida. Y también nos vamos a encontrar con personas que sí saben, y esas personas que sí saben posiblemente o comparten la misma fe que nosotros y coincidimos en muchos temas, y pues gracias a Dios, ¿no? Porque comprendemos al mismo Dios, pero en otras ocasiones nos encontraremos con otro tipo de doctrinas, como la Trinidad, como sí, las escrituras, la misma palabra de Dios, la misma Biblia puede ser la misma versión, pero con una interpretación diferente y doctrinas totalmente distintas a las nuestras, ¿no? Otras religiones que un texto lo miran de una manera muy diferente a la nuestra, y en eso también tenemos que estar instruidos para saber defender nuestra fe y estar convencidos de lo que hemos creído, ¿no? Que creemos en un solo Dios, porque somos bautizados en el nombre de Jesucristo, la manifestación del Espíritu Santo, que tampoco es una doctrina que tienen todas las iglesias o todos los movimientos, y ante eso hay que saber responder y hay que pedirle a Dios que nos ayude. Sí, sobre todo demandarle al Señor que Él nos dé el entendimiento para comprender su palabra. Jesús, a través de su oración en San Juan 17, comienza a decir del versículo 14, no son de este mundo como yo tampoco soy de este mundo. Dice el Señor, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece, porque no son de este mundo como yo tampoco soy de este mundo. Sin embargo, el versículo 17 dice algo muy importante, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, el Señor, antes de ser entregado, pidió por nosotros para que nosotros pudiéramos entender su palabra, entender la verdad. Entonces, debemos de pedirle al Señor que nos abra el entendimiento para poder escudriñar las Escrituras, no solo tomarla como un libro más y leerla, sino como lo que es la viva palabra de Dios. Y haciendo esto, el Señor nos dará el entendimiento para comprender las cosas. Algo claro dijo el hermano, podemos tener la misma versión de la Biblia, pero cada quien le va a dar una interpretación diferente. Y esto es a causa de eso, de no demandar de Dios, de su sabiduría, de su conocimiento, del entendimiento a la palabra de Dios. Podemos tener la misma escritura, pero si no le pedimos al Señor lo fundamental que ha existido dentro de la iglesia, desde la iglesia primitiva, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, no entenderemos, porque la Escritura nos dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Entonces debemos de pedirle al Señor, demandarle a Él, porque Él dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él nos los dará. Pedirle a nuestro Señor Jesucristo de su presencia, de su Santo Espíritu, para comprender las Escrituras, para entender bien lo que Él quiere transmitirnos a través de su palabra, para no caer en los errores en los cuales hoy en día se ha caído en diversos movimientos cristianos. Sí, mire, es muy indispensable, yo creo que en toda conversación que hemos tenido lo hemos dicho, ¿no? El Espíritu Santo es indispensable en todos los ámbitos de la vida, en la niñez, en la instrucción de la niñez, en la juventud, en ese paso de transición entre la niñez y la vida adulta,
cuando ya se están tomando responsabilidades como el matrimonio, como una vocación, ahí también es indispensable el Espíritu Santo que esté ahí en medio dirigiendo, instruyendo, ¿no? Y coincide plenamente con lo que queremos concluir, ¿no? Respecto a cómo huir o cómo apartarse de los deseos juveniles. Encontramos en Salmos 37, 4, pon asimismo tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. La parte donde dice delicia también puede traducirse como deseo, como inquietud del corazón o como algo que anhela el corazón. Y resulta ser un texto aplicado con mucho